Espero que hayan tenido un lindo día. Vamos a comenzar con el avance de nuestra asignatura. Estamos viendo, a manera de recordar, lo siguiente. Nos interesa determinar el caudal máximo, ¿verdad? Habíamos dicho que tiene varios nombres. El caudal máximo, el caudal de crecida, caudal de proyecto, ¿no? Todos esos nombres. Entonces, representa dentro de un hidrograma este caudal máximo con el que vamos a diseñar nuestras diferentes obras civiles, ¿no? Para ello hemos visto que hay dos métodos, ¿no? Uno que es el método racional y que hemos visto que está orientado a áreas menores a 50 hectáreas, ¿verdad? Bien, ahora estamos viendo el método del hidrograma unitario, que es el segundo método. Esto no tiene ninguna restricción, ¿verdad? Y está enfocado especialmente a obras donde habría el riesgo de pérdidas de vidas humanas, ¿no? Bien, habíamos dicho que vamos a seguir tres pasos. Uno es la determinación de la tormenta de diseño que habíamos hecho la última clase, ¿verdad? Si recordamos, estábamos enfocados en términos de las curvas PD, ¿verdad? Entonces aquí tenemos P, la duración y para un cierto periodo de retorno, ¿no? Entonces habíamos aplicado lo que era el método de los bloques alternos, ¿verdad? Entonces se trataba de construir, teníamos aquí en base a la duración de la tormenta, P1, P2 y así sucesivamente, ¿verdad? Utilizando el método de los bloques alternos, hemos acomodado donde al tercio de la duración, ¿no? Colocamos el bloque mayor. Y luego íbamos acomodando, primero aquí a la derecha, luego aquí a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí teníamos lo que para nosotros era la tormenta de diseño. Eso era el primer paso, ¿verdad? Muy bien, ahora nos va a tocar ver lo que corresponde a la precipitación efectiva, nuestro segundo paso. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver en qué consiste este segundo paso de la precipitación efectiva, ¿no? Entonces, lo siguiente, tenemos ahí nuestra cuenca, ¿no? Ahí su sistema de drenaje y tenemos aquí lo que va a ser nuestra tormenta de diseño, ¿verdad? Entonces, nuestra tormenta de diseño, que mediante el método de los bloques alternos, ¿no? Tiene esta forma como hemos visto, ¿no? Esa es nuestra tormenta de diseño. Bien, cuando se da una precipitación sobre lo que va a corresponder a la superficie del suelo, ¿no? Entonces, si todos nos imaginamos alguna vez este tipo de eventos, entonces lo que pasa que viene la lluvia, ¿no? Inicialmente, considerando que el suelo esté seco, entonces las primeras cantidades de lluvia se van a tener lo que es el tema de la infiltración, ¿verdad? Se van a perder por infiltración. Pero también en estas primeras lluvias que se estarían dando, vamos a tener una retención de agua, ¿no? Especialmente en la vegetación, ¿verdad? En las hojitas vamos a tener retención de agua. Alguna vez cuando nos hemos cobijado bajo un árbol, inicialmente pues no nos llega nada, ¿no? De la lluvia, pero en un cierto momento cuando se llega a saturar la capacidad que pueden detener las hojitas, ¿no? De este árbol, entonces ya vamos a tener unos ciertos goteos, ¿verdad? Entonces, de un cierto porcentaje de este total que vamos a considerar el 100%, un porcentaje se pierde en lo que va a corresponder a la vegetación, ¿verdad? También, si es que habría casas, entonces una cierta parte de esto va a quedar retenido, ¿no? En las cubiertas de las casas, ¿no? Entonces, posteriormente, una vez que sigue continuando la lluvia, entonces vamos a tener la caída de esta precipitación, pero también vamos a tener inicialmente pérdidas por infiltración, ¿verdad?
Entonces, una cierta parte de este 100% lo vamos a tener como una pérdida por infiltración, ¿no? Posteriormente, vamos a ver que a lo largo del trayecto, ¿no? Del suelo, vamos a tener ciertas depresiones, que también va a haber cierta cantidad de agua acumulada, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que de este total, ¿no? De la precipitación total, entonces, en realidad, lo que lo hemos llamado el caudal de escurrimiento, ¿verdad? Ese caudal de escurrimiento, ¿no? Que va a ser igual a la precipitación efectiva en términos de volumen, ¿verdad? Ese volumen va a ser igual a lo que nosotros lo vamos a llamar la precipitación efectiva, lo que de este total del 100%, ¿no? Va a haber pérdidas, ya habíamos dicho, por retención, y todo ese conjunto de pérdidas se llaman las pérdidas iniciales, ¿ya? Entonces lo vamos a ver de esta forma. Entonces, de ese total, ¿no? Que es nuestra precipitación que corresponde al 100%, como hemos dicho, entonces vamos a tener un conjunto de pérdidas, ¿ya? Entonces, inicialmente lo vamos a llamar las pérdidas iniciales, ¿no? Que va a ser lo que estábamos diciendo, las pérdidas que se dan, ¿no? A ver, vamos a describirlo aquí mejor de esta forma. Lo que se llaman las pérdidas en mayúsculas iniciales, ¿verdad? Es lo primero que se va a perder, ¿no? Entonces, esas pérdidas iniciales es en la retención, las cubiertas, es lo que corresponde a las pérdidas por evaporación. Todo eso va a representar, y también lo que va a representar cierta cantidad acumulada en las depresiones. Todo eso lo llamamos las pérdidas iniciales, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una primera pérdida. Y esa primera pérdida lo tenemos aquí. Entonces, eso, ¿verdad? Bien, también tenemos una segunda pérdida que corresponde a la evapotranspiración. ¿Qué significa eso? Que mientras tenemos la caída, ¿no? De lo que va a representar la caída de la precipitación. Entonces tenemos ahí la caída de la precipitación. Entonces hay la superficie del suelo. Entonces vamos a tener una cierta cantidad, ¿no? De este líquido que se va a evaporar, ¿no? Entonces el término evapotranspiración sabemos que corresponde, a ver, eso lo podemos anotar por aquí. La evapotranspiración está compuesta de dos palabras. Uno, lo que es la evaporación, y la segunda parte, lo que es la transpiración. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? La evaporación es lo que se da de forma directa de la cantidad de agua que va cayendo, pero un cierto porcentaje de ese 100% que estamos hablando se pierde por lo que es la evaporación, ¿ya? Entonces, eso es la evaporación. También vamos a ver que una cierta cantidad del agua retenida en la vegetación que hablábamos, entonces va a dar una transpiración, ¿no? Entonces, para facilitar el cálculo total de lo que se refiere a estas dos pérdidas, entonces se ha visto por conveniente, ¿no? Juntarlos, y es lo que llamamos el término de evapotranspiración, ¿ya? Evapotranspiración. ¿Está bien? Y finalmente, la tercera pérdida. La tercera pérdida que ya hemos estado describiendo, que es la infiltración, ¿ya? Entonces, ese va a corresponder también una pérdida súper importante, ¿no? Se pierde bastante cantidad, ¿no? Lo que va a ser, perdón, me he equivocado, lo que va a ser la infiltración, ¿no? Entonces, esa es nuestra tercera pérdida, una de las importantes, la infiltración. Y la infiltración, pues va a depender de qué, del tipo de suelo, ¿no? El grado de saturación que tenga el suelo. Por supuesto que cuando el suelo esté bastante seco,
va a estar el suelo sedienta de agua, ¿verdad? Entonces vamos a tener más pérdida por infiltración, ¿verdad? Y si es un suelo arenoso, ya sabemos que vamos a tener más pérdidas si comparamos con un suelo arcilloso, ¿verdad? Entonces aquí tiene que ver mucho lo que corresponde al tipo de suelo, ¿verdad? Que va a afectar en lo que se refiere a la infiltración, ¿no? Entonces recordemos, por favor, este conjunto total de lo que estamos llamando pérdidas, entonces está compuesto de tres. Pérdidas iniciales, evapotranspiración y lo que es la infiltración, ¿no? Entonces, a ver, esto va a ser el pie, ¿verdad? Pérdidas iniciales, infiltración y la evapotranspiración, ¿ya? El conjunto de lo que van a ser nuestras pérdidas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la precipitación menos todas estas pérdidas va a corresponder recién a lo que va a ser nuestra precipitación efectiva, ¿no? Por supuesto, si se pierde bastante, vamos a suponer que esas pérdidas en el orden, qué sé yo, del 60%, entonces nos va a quedar un 40% de nuestra precipitación efectiva. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Muy bien, continuemos. Entonces, veámoslo entonces de la siguiente manera ahora. Lo que hemos visto mediante el método de bloques alternos, ¿no? Entonces hemos encontrado nuestra tormenta de diseño, ¿verdad? Esta tormenta de diseño. Esa es para nosotros nuestro P total, ¿verdad? O sea, vale decir el 100%, ¿no es cierto? Expresado en términos de la tormenta de diseño, ¿verdad? Esto representa el 100%. Esta es nuestra tormenta de diseño, ¿no? Entonces, a este total, que es la tormenta de diseño, esta es nuestra tormenta de diseño, entonces lo que va a corresponder a la escorrentía directa, la que está apuntada en color rojo, ¿no es cierto? Esto, ¿no? Lo que va a ser el aporte, ¿no? Directo a nuestro río, entonces lo que llamamos la escorrentía directa. ¿Qué significa eso? Entonces significa lo siguiente, que de nuestro total, entonces vamos a tener pérdidas, ¿verdad? Entonces, esas pérdidas que lo tenemos aquí, va a corresponder esto, todo lo que estamos viendo, lo voy a churar para que esté claro. Todo esto va a corresponder a nuestras pérdidas, vale decir, inicialmente lo que va a ser nuestras pérdidas iniciales, después seguramente vamos a tener una combinación de lo que va a ser la evapotranspiración más la infiltración, ¿verdad? Ese conjunto, 2 más 3, lo vamos a tener esas pérdidas, ¿no? Y al final, lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente, nos va a quedar esto que es para nosotros la precipitación neta o la precipitación efectiva, que lo hemos visto aquí, ¿verdad? Eso es lo que al final nos va a quedar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Lo que voy a apuntar, lo que estoy achurando en color rojo. Eso nos queda. Si nos fijamos en la primera, observamos que todo se pierde, ¿verdad? No hay ninguna precipitación efectiva. Recién en los siguientes bloques se da la precipitación efectiva y tampoco tenemos aquí, ¿ya? Entonces, de ese total del 100% nos va a quedar apenas eso que va a corresponder a nuestra precipitación efectiva. Y eso es lo que estaría produciendo lo que sería la escorrentía directa, ¿verdad? O sea, esa precipitación es lo que corresponde a nuestro caudal de escurrimiento, lo que es la escorrentía directa. Esto en términos de igualdad, en términos de volumen, ¿verdad? El volumen, ¿no? Que tenemos ahí, ese, lo voy a llamar ese volumen 1, entonces va a ser el mismo volumen 1 que se estaría dando en la escorrentía directa, ¿ya? Entonces,
Eso es para nosotros la precipitación efectiva, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos toca hacer? De nuestro total que hemos hecho en nuestro ejercicio de encontrar la tormenta de diseño, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar nuestra precipitación efectiva, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Muy bien, continuemos. Entonces, para encontrar la precipitación efectiva, entonces vamos a ver un método, ¿ya? Y se llama el método del número de curva del Servicio de Conservación de Suelo, ¿no? Esta es una entidad gubernamental de los Estados Unidos que se ha dedicado bastante a la investigación y ha incidido bastante en lo que se refiere a la hidrología, ¿verdad? Ha incidido en términos de las investigaciones que ellos han hecho, han estudiado hasta miles así de cuencas y en base a esa experiencia, ese estudio, han propuesto, ¿no? Ecuaciones. Tenemos que agradecer a los investigadores siempre ese trabajo que se queman las pestañas, ¿no? Que estudian, hacen maestría, doctorados y ahí están metidos, ¿no? En la investigación. Gracias a ellos podemos contar, ¿no? Con lo que es estas ecuaciones, ¿no? Eso siempre recordemos, queridos estudiantes. Hay veces no se los valora a los investigadores, pero en realidad son los que se queman las pestañas y gracias a Dios nosotros disfrutamos de ese trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, estos señores han encontrado, y esta es la ecuación más usada bastante, el método del número de curva, ¿no? Por la facilidad y dos, por el tema de los resultados prácticos que nos han dado, ¿no? De hecho, por ello hemos diseñado tantas obras civiles basadas en este método de curva y gracias a Dios, esas obras civiles pues se han mantenido bien, han confrontado bien, porque si no hubiese dado resultado, ténganlo por seguro que alguien de algún país, algún investigador va a escribir y va a decir, señores, este método no sirve, ¿verdad? Pero sin embargo es un método que sí está resultando. Y es fácil, como decíamos, ¿ya? Entonces, esta ecuación o la propuesta de esta ecuación del Servicio de Conservación de Suelos, entonces tiene esas ecuaciones donde tenemos inicialmente lo que es la precipitación efectiva, que es la que nos interesa, ¿verdad? Entonces, la precipitación efectiva para un cierto intervalo de tiempo, tenemos la precipitación que hemos estado hablando, que corresponde al 100% de la lluvia, ¿no? Ese es para nosotros la abstracción máxima, ¿ya? Este S que lo vemos tanto en el numerador, el denominador, ¿ya? Entonces representa, varía espacialmente debido a los cambios en suelo, uso de suelo y pendiente. Representa la pérdida total, ¿no? Que se estaría dando, ¿no? Aquí tenemos la precipitación que se estaría dando aquí en lo que corresponde al suelo, ¿ya? La abstracción máxima que se estaría dando, ¿ya? S. Y Cn, por lo que se caracteriza, ¿ya? Esta ecuación se caracteriza en esto, el método de curva, el Cn. Por eso también el nombre número de curva, el Cn. Y lo vamos a ver con bastante detenimiento, ¿ya? El número de curva. Entonces, si observamos nuestra ecuación, precipitación, conocemos, ¿verdad? Ese, bueno, es cuestión nomás de esta ecuación de calcularlo, nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál es en realidad nuestra incógnita? Algo que no conocemos, pues ciertamente el número de curva. Este es un parámetro que hay que trabajar y en base de eso encontramos directamente la precipitación efectiva, ¿ya? Entonces, fundamental el CN, el número de curva, ¿de acuerdo? Muy bien, veamos el CN con detenimiento, ¿ya? Para ello, lo siguiente. El número de curva, ¿ya? El CN, miren, es algo aproximado a lo que es el C que hemos estado viendo. ¿Qué es el C? Es el coeficiente de escurrimiento, ¿verdad? Escurrimiento.
¿no? Entonces esta palabra no hay que olvidarnos de escurrimiento, lo que escurre, el volumen que escurre, hemos dicho, ¿verdad? Hemos visto que C va de 0 hasta 1, ¿verdad? Donde hemos visto que 1 corresponde a qué tipo de suelos, permeables o impermeables. A ver, su respuesta por el chat, por favor. Estos se corresponde a suelos permeables o impermeables, el 1. Exactamente, felicidades. Corresponde a los impermeables, ¿verdad? Como el caso de, por ejemplo, una roca, ¿verdad? Puede ser impermeable, ¿no? Una roca ahí, ¿no? Una roca, entonces, pues, lo que va a caer, pues, no se va a infiltrar nada, entonces, todo ese 100% que habría caído sobre la roca, pues ese mismo 100% estaría escurriendo. Por eso el valor de 1, ¿verdad? Entonces habíamos visto que va de 0 a 1. Entonces les cuento que el CN va de 0 a 100. ¿A qué coincidencia es parecido, verdad? Entonces, lo que también corresponde que el CN es para suelos impermeables también. Entonces, realmente el sentido parece ser lo mismo y esto para permeables, ¿verdad? Esto va a ser de 0 a 1, lo único que esto de 0 a 100. Entonces alguien podría decir, ah, qué interesante. Entonces, si fuera, por decir, un valor de C igual a 0,65, entonces, pues, si es igual, entonces CN, pues, será igual a 65. Alguien querría de repente hacer esa simplificación, ¿verdad? Pero les comento lo siguiente. No, no se puede hacer esa relación directa. Ciertamente, el concepto en términos de esa semejanza del comportamiento es igual, pero no se puede asumir esto. ¿Por qué? Porque esto es fruto de otra investigación, ¿ya? Esto es otra investigación, independiente una de ellas y coincidentemente sí tienen la misma semejanza, pero no podemos hacer esa adoptación directa del valor, ¿ya? Entonces el CN tiene su propio estudio y su propia tabla, ¿ya? Entonces veamos. Entonces la tabla que corresponde al CN, ¿no? Para encontrar el valor de CN, entonces es así. Esta es la tabla original que han reportado los investigadores del Servicio de Conservación de Suelo que les decía, ¿no? Entonces aquí están los valores propuestos con los que vamos a trabajar que van de 0 a 100. Entonces, ¿de qué depende para poder adoptar el CN? ¿No? Todos estos valores que están aquí son los CNs que estamos hablando, ¿ya? Entonces, depende de lo siguiente. Uno, depende del uso del suelo. Después vamos a ver que depende de lo que es la humedad antecedente, ¿ya? Entonces, de la humedad antecedente que lo vamos a ver ahí. Y 3, vamos a ver que va a depender de lo que es el grupo hidrológico del suelo.